Antes de empezar con lo que corresponde a las lecturas, quiero mencionarte lo siguiente, algo muy breve sobre las tres lecturas que se realizan los domingos y que no tienen una unidad temática. La primera, con su salmo, sí que se ha elegido de acuerdo con el mensaje central del Evangelio del día. Por ejemplo, en esta oportunidad es el tema del pan, el que Dios concedió a Israel en el desierto y el que Cristo multiplicó también en el desierto para la multitud, intentando lógicamente luego conducirles del pan material al pan espiritual. La segunda lectura, te digo que va por su cuenta, es una lectura semicontinua de una carta de Pablo, en esta ocasión, en estas semanas, la que escribió a los Efesios, y que nos aporta pues un contenido denso y siempre actual. Para la meditación personal, no me voy a olvidar decirte esto, es conveniente abarcar las tres lecturas. En el caso, por ejemplo, para la homilía, a veces es mejor elegir sobre todo el Evangelio. Cuando se va a hablar de estas tres lecturas, siempre el Evangelio, que también es leído con una perspectiva del Antiguo Testamento. Antes de escuchar la lectura primera, que es del Éxodo, tengo que comentarte que juntamente con el agua de la roca, como se lee en el libro del Éxodo capítulo 17, y las codornices que se leen en el libro de los Números, el maná constituye el alimento milagroso del pueblo elegido durante la peregrinación por el desierto. El maná bíblico, según se describe en ambos libros, Éxodo y Números, presenta afinidad innegable con el producto resinoso que durante los fuertes calores del verano segrega una planta que se llama Tamarix manífera y que los árabes de la península sinaítica, designan también con el nombre de maná del cielo. Probablemente se trata de la misma cosa. El carácter milagroso del maná bíblico radica más bien en las circunstancias del lugar y tiempo en que aparece, que no en la esencia misma del alimento, para que sirviera de recuerdo memorial a las futuras generaciones. Moisés recibe orden de conservar una medida de maná junto a las tablas de la ley en el Arca de la Alianza. Lo podemos leer en el capítulo 16 del libro del Éxodo, versículos 32-34. De la importancia pues del maná hablan también las múltiples interpretaciones que recibe a lo largo de la tradición bíblica. Te voy a decir las principales. La primera, el maná y la prueba del desierto. El valor pedagógico y sentido de prueba del desierto está acentuado de manera especial en el libro del Deuteronomio capítulo 8, que en el versículo 3 habla concretamente del maná. Según Éxodo 16, en el recto uso del maná Israel debía dar prueba de obediencia al Señor y confianza en su palabra al no recoger más que lo necesario para cada día. Lo leemos en el libro de los Números, capítulo 11. Ve la prueba pues de la monotonía del maná que a la larga producía hastío y cansancio. Vas a notar el paralelismo que aún bajo este aspecto existe entre el maná y la Eucaristía. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, la prueba mayor en los oyentes de Jesús se produce precisamente con motivo de la Eucaristía. Ese es uno. El otro, presencia eficaz de Dios. Por la mañana se hartarán de pan y así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, dice el Éxodo capítulo 16, versículo 12. Al mismo tiempo que viático durante la peregrinación por el desierto, el maná es la prueba material y tangible de la providencia salvífica del Señor sobre su pueblo. Y en este sentido comentan el tema del maná en el Salmo 78,
en el 105, Nehemías capítulo 9, son varias lecturas. Luego tenemos también lo siguiente, presagia el verdadero pan de Dios. Como todas las realidades del Antiguo Testamento, el maná estaba marcado por las señales de la provisionalidad, voy a decirlo así, y la imperfección. El verdadero pan del cielo no es el maná, que no libra de la muerte, como leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 49, sino Jesús mismo que se da en alimento. Eso lo puedes leer en el mismo capítulo de San Juan, versículos 32 y siguientes. También San Pablo ve presagiado el alimento espiritual del Nuevo Testamento por el maná. Léenlo en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Ahora sí, vamos a escuchar la lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: Yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles: hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Por la tarde, una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios. Qué pronto han olvidado los israelitas, pues, la poderosa intervención de Dios que les liberó de la esclavitud de Egipto. Ahora experimentan la dureza del desierto y la incertidumbre del destierro, y se desaniman, y se desaniman. Se rebelan contra Moisés y añoran, pues, la olla de carne de Egipto. El peor obstáculo que tuvo la liberación del pueblo elegido no fue el faraón o los enemigos que encontraban en el camino. Era el mismo pueblo. A pesar de todo, Dios sale en su ayuda. Dos fenómenos naturales, no extraños en aquel desierto, pero ciertamente providenciales y oportunos, le sirven para proveer a Israel de comida. Ante todo, el maná, del original manú. ¿Qué es esto? Significa que es una especie de rocío o de resina comestible de algún árbol como el tamarisco. Y bueno, si hablamos de la bandada de codornices, atraída en la justa dirección por el viento favorable que les provee de carne abundante al caer exhaustas y dejarse coger fácilmente. Si tomas atención al Salmo, pues interpreta estos episodios claramente como signos de la cercanía de Dios. Hizo llover sobre ellos maná, les dio trigo celeste, dice. E invita a transmitirlos de generación en generación. Lo que nuestros padres nos contaron, dice el Salmo, lo contaremos a la futura generación. En el discurso sobre el pan de la vida, Jesús tomará pie precisamente de un versículo de este Salmo. Les dio un pan del cielo. Les dio un pan del cielo. Antes de escuchar la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Efesios, pues te tengo que decir que él, San Pablo, exhorta a los fieles a vivir la nueva vida en Cristo. Para ello, pues es preciso despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo. Esta, voy a decir, exigencia se deriva del bautismo.
y en el doble gesto de inmersión y emersión del rito bautismal están inspiradas estas expresiones. La inmersión, ten en cuenta, simboliza nuestra muerte al pecado. La emersión, la nueva vida sobrenatural comunicada por Cristo, como lo leemos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 11. Es cierto que esta renovación se efectuó en nuestro bautismo, pero las inclinaciones a vivir según los deseos de nuestra naturaleza corrompida afloran con frecuencia, pues. Basta para ello sorprender en un momento de reflexión nuestros sentimientos, posturas y criterios, voy a decir así, paganos. De aquí que el apóstol insista en una continua renovación de nuestro modo de pensar y obrar. Así, tu vida, mi vida, nuestra vida será participación y al propio tiempo reflejo de la justicia y santidad de Dios que nos ha sido comunicada por el bautismo. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es los que digo y aseguro en el Señor, que no anden ya como los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que es el a quien han oído y en él fueron adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús, es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos seductores, a renovarse en la mente y en el espíritu y a vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Para Pablo, el bautismo nos hace tener un estilo de vida diferente del de los paganos. Los cristianos abandonan el anterior modo de vivir. Escucha bien eso, renovados como están en su mentalidad. Según la comparación que se repite varias veces en sus cartas, el cristiano ya no vive conforme al hombre viejo, sino que se viste de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Antes de escuchar el Evangelio, tengo que decir que los hombres van en busca de Jesús, pero en realidad no le buscan a Él, buscan sus dones, se buscan a sí mismos, lógicamente su propia satisfacción, prefieren el don al donante, por decirlo de alguna manera, pero Jesús desenmascara esa actitud egoísta, solo admite a quienes vienen a buscarle a Él. A estos él se da sin reservas y de una vez para siempre. El hombre busca en lo humano su propia salvación. Todo le deja insatisfecho en verdad. Nada le proporciona la salvación definitiva, ni siquiera el maná, a pesar de su origen al parecer celeste, ¿no? Solo el alimento que el Padre envía con la garantía de Dios, que es el Espíritu, merece ser buscado, porque solo Él puede saciar a los hombres. Este alimento es el mismo Hijo del Hombre, Jesús. La adhesión a Él, la fe en Él, proporciona esa saciedad definitiva, de modo que el hombre ya no tiene necesidad de salir en busca de otros alimentos, como leemos en el Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 4, versículos 10, 14, capítulo 7, 37, 39, en los versículos. En la Eucaristía, el creyente recibe este alimento de vida eterna. Ten presente eso. Escuchemos la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús contestó: Se lo aseguro, me buscan, no porque han visto signos,
sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué horas tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la hora que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú, para que creamos en ti? ¿Cuál es tu hora? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Entre la multiplicación de los panes que se leía el domingo 17 y el discurso de pan de vida que empieza en este domingo, cuenta San Juan un episodio un tanto misterioso. ¿Cómo ha pasado Jesús a la otra orilla? Jesús no contesta a la pregunta de la gente. Le interesa sacar pronto las consecuencias de la multiplicación de los panes, conduciéndoles a la comprensión del pan verdadero. Distingue el alimento que perece, que es el que va buscando la gente, y el alimento que perdura para la vida eterna, que es el que quiere darles Jesús. El verdadero pan no fue el maná que les dio Moisés, sino el que les está dando ahora mismo Dios enviando a su Hijo. Yo soy el pan de vida, dice, el que viene no pasará hambre y el que cree en mí no pasará sed. El domingo pasado era el profeta Eliseo. Quien anticipaba de alguna manera la multiplicación de los panes por Jesús. Esta vez es Moisés quien consigue de Dios el alimento para los suyos en el desierto. En el momento del cansancio, el desánimo y la rebelión de los israelitas en el desierto, Dios sigue siendo el Dios cercano, el yo soy, o sea, el yo estoy, que escucha las voces de su pueblo y acude una vez más en su ayuda. También el hombre de hoy camina por el desierto, a veces cargado de preocupaciones, con crisis más o menos profundas. Hay muchas clases de hambre, además de la material. Hambre de amor, de felicidad, de verdad, de seguridad, de sentido de la vida. Dios vuelve a estar cerca y se preocupa de dar su pan a los cansados. Ese pan es su Hijo. Cristo Jesús dice él mismo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Los verbos venir y creer son típicos del Evangelio de Juan. Son típicos de su Evangelio. Aunque se emplee la metáfora del pan, se puede decir que el discurso de Jesús en esta parte todavía no habla de la Eucaristía, sino de la fe. Creer en Jesús es comer el pan que Dios nos envía para sacar nuestra hambre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida del mundo. Yo soy el pan de vida, dice. Más tarde escucharemos cómo dice Jesús que el que come de este pan tendrá vida eterna. Pero de momento dice que esa vida eterna la tiene el que cree en Él. Si el salmista pues afirmaba, agradecido, que Dios les dio un trigo del cielo,
panem chuelo prestitiis, cantábamos antes en la bendición con el Santísimo. Nosotros, con mucha más razón, podemos estar agradecidos a Dios porque nos ha dado el auténtico pan del cielo para nuestra hambre. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Lo que sucedía a aquel pueblo pasa también a muchos otros. Añoran la esclavitud de Egipto. Se conforman con cosas materiales que son en verdad alimento que perece, que perece. Lo malo no es tener hambre, sino no tener hambre de las cosas que valen la pena. No saber que nos falta el auténtico pan. Lo malo es quedarse satisfecho de la olla de carne que ofrece el mundo con valores que no son los últimos. Para salvarse, primero hay que tener conciencia de que necesitamos ser salvados, pero salvarse a veces, te cuento, obliga a romper esquemas y tener que aceptar novedades incómodas en nuestra vida, muchas veces contradictorias a lo que nosotros hacemos. Muchos entonces prefieren no ser salvados porque se contentan con lo del mundo, con lo que creen que es correcto y no lo es para Dios. Y Jesús hace claramente la distinción entre el pan material y el espiritual que Él quiere ofrecerles. La gente no pasa fácilmente del uno al otro. Se quedan admirados y agradecidos porque han podido comer pan, pero no llegan a la conclusión a la que Jesús les quiere conducir. Como pase el ciego de la luz de los ojos que recibió a la luz de la fe que le interesaba a Jesús. O la mujer samaritana, del agua del pozo al agua de la vida eterna que Jesús le ofrecía. Por eso el Evangelio de Juan no habla tanto de milagros, sino de signos. Toma eso en cuenta, de signos habla más Juan. Y por eso también Jesús insiste en lo que llamamos el secreto mesiánico, porque a Él le interesa que la gente no se quede en el milagro, sino que lo sepa interpretar en su significado de fe. El auténtico pan no era el maná, sino el que el maná prefiguraba. Cristo mismo. ¿Tenemos hambre de Cristo? ¿Deseamos ese pan que es Cristo o nos conformamos con otros panes que no sacian el hambre de nadie? Pregunto, ¿no? En la Eucaristía pues se nos da a Cristo Jesús, ante todo como la palabra en la que creemos. Una palabra que es también el pan que Dios concede a la humanidad hambrienta. Luego se nos dará como cuerpo y sangre el pan eucarístico. Ambos panes, el de la palabra y el de la Eucaristía, nos dan pues vida eterna, vida eterna. Para Pablo, los que creemos en Cristo Jesús, los que hemos aprendido de Él y estamos en su verdad, debemos sacar una consecuencia fundamental. Tenemos que cambiar de estilo de vida, cambiar de estilo de vida. Tenemos que abandonar el anterior modo de vivir, lo que él llama el hombre viejo, corrompido por deseos seductores o engañosos. Renovamos en nuestra mentalidad y nos vestimos de la nueva condición humana. Esta nueva condición de vida en Cristo es creada a imagen de Dios y consiste en la justicia y la santidad verdaderas.
justicia y santidad verdaderas. También ahora estamos nosotros sumergidos en un mundo, voy a decirlo así, neopagano, que tal vez no nos persigue físicamente, pero que impregna sutilmente todo el ambiente y es una continua tentación para que sigamos sus deseos engañosos o sus ídolos, que muchas veces seguimos. ¿Mm? El cristiano debe saber remar contra corriente, no vivir según el hombre viejo que hay en nosotros y que crece más que el nuevo, sino según el estilo y la novedad radical de Cristo. Y escucha bien, radical de Cristo.